Hola, mi nombre es David Motiño y en esta ocasión vamos a ver las integrales de funciones exponenciales. Sí, entonces acá lo importante es conocer esta fórmula que me da directamente cuál es la antiderivada de una función exponencial. Por ejemplo, la integral de a a la u, donde a es una constante diferencial de u, eso es igual a la u sobre logaritmo natural de a más c. Muy bien, ustedes pueden verificar eso, ¿verdad? Si derivan eso, vamos a obtener justamente a la u. Bueno, vamos a desarrollar un par de ejercicios. Entonces aquí tenemos esos 4 ejercicios. Entonces vamos a iniciar con el primero. Entonces tenemos en el primero la integral de 2 a la x más x al cuadrado más 1 a la x diferencial de x. Muy bien, entonces aquí vamos a tratar de utilizar esta fórmula. Entonces vean que para el primer término nosotros tenemos justamente una función exponencial. Eso significa que si tenemos 2 a la x, según esta fórmula, entonces nos quedaría 2 a la x dividido entre logaritmo natural de 2 más una constante, ¿verdad? Pero esa constante la vamos a sumar al final porque ahora debemos de resolver esas funciones. Entonces ya tenemos el primer término. Para el segundo término, ahí estamos hablando entonces de una función polinómica, x al cuadrado, y sabemos que para esta función la fórmula es x elevado al exponente original, es decir, 2 más 1 sobre 2 más 1. ¿Sí? Ahora, para el tercer término, que es 1 a la x, observen que tiene la forma de una función exponencial. ¿Sí? Si nosotros tratamos de utilizar esta fórmula, aquí vamos a tener un problema, y es que va a quedar en el denominador logaritmo de 1, que eso es 0, ¿no? Entonces tendríamos una división entre 0. Entonces ahí hay un problema. Ahora, hay que observar que esta función 1 a la x en realidad es como que tengamos simplemente la constante igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cualquier x que nosotros consideremos acá siempre el resultado va a ser 1. Entonces esto se puede simplificar como la constante 1. Muy bien, entonces la integral de 1 es x más una constante de integración. Entonces de esta manera nosotros resolvemos nuestra integral. Al final lo único que tendríamos que hacer es una simplificación. Que sería 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más x al cubo sobre 3 más x más c. Y ese sería entonces el resultado de esa integral. Muy bien. Ahora vamos a resolver la segunda integral. Entonces en la segunda integral tenemos la integral de 3 a la x más 2 a la 2x dividido entre 5 a la x diferencial de x. Muy bien, entonces aquí tenemos un cociente de funciones exponenciales y uno usualmente lo que hace es, bueno, prestarle atención al denominador, hacer un cambio de variable y esperar que la derivada aparezca en el numerador. Pero en este caso estamos claros que la derivada de 5 a la x pues no aparece de ninguna manera en el numerador. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es separar. Vamos a separar esta suma. Entonces tendríamos nosotros 3 a la x dividido entre 5 a la x más 2 elevado a la 2x, que eso justamente lo podría escribir así, y eso dividido entre 5 a la x por el diferencial de x. Bien, entonces continuando acá, tendríamos que nosotros por propiedades de potencias podemos nosotros escribir eso como una sola potencia y no como un cociente. ¿De qué manera? Como 3 quintos a la x
más, y en este caso entonces vean que en la base tengo 2 a la 2, que es 4 a la x. Entonces sería 4 entre 5, es decir, 4 quintos a la x por el diferencial de x. Entonces vean que aquí tenemos dos funciones exponenciales, la suma de dos funciones exponenciales donde a, si nosotros nos vamos a la fórmula, en este caso sería 3 quintos y en este caso a sería 4 quintos. Entonces simplemente sería aplicar la fórmula para esos dos términos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Eso sería igual a ¿qué? Eso sería igual a, escribimos la función, es decir, a la u, en este caso sería 3 quintos a la x, dividido entre el logaritmo de la base, es decir, logaritmo natural de 3 quintos. Más, ahora continuamos con el siguiente término, que sería entonces lo mismo, ¿verdad? 4 quintos a la x, dividido entre logaritmo de 4 quintos, más la constante de integración, y ese sería el resultado. Luego ahí podemos hacer algunas simplificaciones, pero hasta ahí el resultado es aceptable. Entonces aquí tenemos el desarrollo de el problema número 2. Ahora vamos a continuar con el problema número 3. Le vamos a borrar aquí. Bien, tenemos esa integral donde intervienen potencias, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿qué hacer? En este caso, lo que tenemos que hacer es considerar un cambio de variable apropiado para obtener una forma más simple, ¿verdad? En la función. Entonces, voy a proponer el siguiente cambio de variable. Bien, eso del cambio de variable, decir qué cambio de variable vamos a realizar, pues es bien difícil, ¿verdad? Saber en qué momento vamos a realizar un cambio de variable. Bueno, para empezar, si la función, no hay una fórmula directa que me diga cuál es la solución, entonces de ahí pues nos vemos la necesidad de hacer un cambio de variable, probablemente. Ahora, ¿qué cambio de variable vamos a realizar? Pues va a depender de la función. Vaya, por ejemplo, en este caso tenemos el producto de dos funciones, ¿sí? Cuando tenemos el producto de dos funciones o el cociente, normalmente uno considera el cambio de variable en uno de esos factores, esperando que el otro factor que aparece ahí acompañando sea la derivada. Entonces vean que si yo considerara, por ejemplo, como u, un cambio de variable, al segundo factor, está claro que la derivada ni por cerca sería eso que tengo acá, el primer factor. Entonces, claro, con la experiencia uno se va dando cuenta y tiene la intuición de saber cuál es el cambio de variable apropiado. Pues en este caso vamos a plantear el siguiente cambio de variable. Le vamos a decir sea u igual a e elevado a la e elevado a la e a la x. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cuál sería el diferencial de u. Entonces el diferencial de u sería la derivada de u, en este caso la derivada de eso, ¿qué es? Pues es la misma expresión, ¿sí? Por la derivada de el exponente, es decir, el exponente es esto. Entonces la derivada del exponente, ¿quién es? La derivada de eso sería e a la x. Muy bien. Ahora la derivada de eso, ¿sí? Porque estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces la derivada de esto, ¿quién es? Pues es justamente e a la x, ¿sí? Por el diferencial de x. Bueno, entonces hay que ver cómo nosotros relacionamos eso con lo que aparece acá. Entonces observen que también nosotros podemos escribir el diferencial de u de la siguiente forma. Vean que esto, el primer factor, es justamente eso que tengo acá, ¿sí? Entonces ese lo vamos a dejar tal y como está ahí, ¿verdad? Ahora, eso que tengo acá, e elevado a la e a la x, multiplicado por e a la x. Entonces vean que acá la multiplicación de esas dos potencias tiene la misma base, ¿sí? Entonces en el producto de potencias pues copio la